manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después añadió: de veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen: si uno dice a su padre o a su madre, todo aquello con que yo te podré ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo, ya no puede hacer nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido, y hacen muchas cosas semejantes a esta. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Queridos hermanos, hoy en este día, martes, de la quinta semana del tiempo ordinario, la palabra de Dios en ese relato del Evangelio de San Marcos que hemos escuchado nos hace reflexionar en cuanto seguimos cumpliendo y seguimos respetando los mandamientos, o el mandamiento mayor del Señor, que es amarnos los unos a los otros como Dios nos ha amado. Y eso lo digo por este conflicto que el Evangelio de San Marcos nos narra. Nos dice el relato del Evangelio que unos escribas y fariseos se acercaron con el Señor Jesús para reprocharle el por qué algunos de sus discípulos no cumplían con el precepto: lavarse las manos hasta los codos, las abluciones, etc. Es interesante porque seguramente el Señor Jesús sí lo hizo, y sí lo hizo porque no le reprochan a Él que no lo haya hecho, sino que el reproche es por qué sus discípulos no lo hacen. Y entonces el Señor Jesús, como buen maestro, siempre saca esa pedagogía, de tal manera que de un reproche, de una crítica a las actitudes que Él tenía o a sus discípulos o apóstoles, siempre le saca una enseñanza. Y la enseñanza ahora, en ese caso, para aquellos escribas y fariseos, es por qué ponen en un lugar más alto o como más importante un precepto humano, incluso aboliendo o debilitando un mandamiento de Dios. Porque se podrían dejar ellos llevar por las tradiciones de sus padres, de sus mayores, y quererle dar cumplimiento así como si fuera un mandato. Y entonces le están quitando, le están restando peso a un mandamiento, al amor. Y es el ejemplo que les pone, ¿verdad? Le dan más importancia a un precepto humano que incluso el respetar a sus padres, a su padre y a su misma madre. Qué interesante, hermanos, como les decía al principio, que esta lectura, este relato del Evangelio nos hace pensar qué tanto nosotros seguimos dándole importancia a preceptos meramente humanos y estamos debilitando o no le damos la importancia a mandamientos. Porque un mandamiento, como ya sabemos, es un mandato de Dios y lo podemos pensar de muchas formas. Ahorita me viene a la mente aquellos sacrificios humanos que de pronto hacemos, y no quiero decir que esté en contra, pero ¿cuántas veces le damos más importancia a ir a cumplir una manda? Y no es que esté mal, seguramente está bien, pero dejamos de lado el amarnos, el respetarnos los unos a los otros.
¿Cuántas veces nos sentimos completamente satisfechos cuando vamos y cumplimos una manda porque nos fuimos caminando, porque nos fuimos de rodillas? Pero ¿qué tal en la relación que vivimos con nuestros hermanos, con nuestro prójimo? Seguramente hay muchos problemas, muchas actitudes negativas que no hemos querido cambiar, o aquel pecado o aquella falta que te sigue moviendo, que te sigue provocando una inclinación al mal y no has hecho lo posible por cambiarla. Si miras a tu alrededor, miras con aquellos que están cercanos, verdaderamente has hecho ese servicio, esa caridad. El domingo lo meditábamos, que el Evangelio nos invitaba, así como el Señor Jesús así ofrecía el servicio, atendía a aquellos que lo ocupaban y lo necesitaban. Señalábamos que todo cristiano estamos llamados a ejercer también un servicio, a ejercer la caridad. Bueno, pues también en este caso, que tanto nosotros hacemos el bien por los demás, ejercemos un servicio, vivimos nuestro propio ministerio. Bueno, pues estamos llamados, hermanos, a nunca dejar de lado los mandatos que el Señor Jesús nos invita a cumplir. En ese caso, los mandamientos, el amor a nosotros mismos, el amor a Dios, que se tendrá que ver reflejado también en el prójimo. Pues no caigamos en esas actitudes de los escribas y de los fariseos, quererle dar más importancia a un precepto meramente humano. Y con esto, bueno, pues seguramente hay muchos preceptos humanos que no digo que no sean importantes, seguramente son importantes, pero jamás las podremos poner al nivel de un mandamiento. Hay que cuidar los mandamientos, hay que cuidar el amor y sobre todo hay que vivir como el Señor Jesucristo nos lo enseña, nos lo señala en cada uno de los evangelios. Digamos todos que así sea.